Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en capítulo 20. Estamos estudiando el libro de los Hechos de manera expositiva, es decir, estamos estudiando o hemos estado estudiando todo el libro, capítulo a capítulo. Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 38. Dice la palabra del Señor: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaba, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Muchos de los miembros de las iglesias reformadas de nuestro tiempo están familiarizados o han salido de iglesias que hacen parte del movimiento pentecostal. El pentecostalismo o movimiento pentecostal es un movimiento evangélico de iglesias que hacen especial énfasis en la doctrina del bautismo del Espíritu Santo con su respectiva manifestación de hablar en lenguas. Este movimiento se expandió masivamente a partir del llamado avivamiento de la calle Azusa, dirigido por el pastor afroamericano William J. Seymour, en una iglesia metodista episcopal africana de Los Ángeles, California, en el año 1906. Los términos pentecostalismo y pentecostal se derivan de la palabra Pentecostés, la celebración judía, también llamada la fiesta de las primicias. Este acontecimiento manifestó el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, como se describe en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Varios grupos cristianos
han criticado al movimiento pentecostal y carismático por prestar demasiada atención a las manifestaciones místicas, como el hablar en lengua, que sería el signo obligatorio del bautismo del Espíritu Santo para un creyente, las caídas al suelo, los gemidos y gritos durante los cultos, así como su anti-intelectualismo. Tal vez usted esté familiarizado con la expresión: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero una de las peores cosas que han ocurrido a partir de este movimiento ha sido que de medio de ellos se incubó y dio a luz la reaparición de la herejía modalista condenada por la Iglesia desde el siglo II por medio del pentecostalismo unicitario. Este movimiento, el cual es conocido en nuestro medio como los Jesús solo, se caracteriza por practicar la doctrina herética de la unicidad de Dios. Es decir, no creen en la Trinidad y consideran al Padre, Hijo y Espíritu Santo como manifestaciones o modos del mismo Jehová. Sus creyentes se caracterizan por practicar el bautismo en el nombre de Jesucristo y por hablar nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Se estima que hay en el mundo alrededor de 40 millones de pentecostales unicitarios. La realidad es que los falsos maestros y las herejías antiguas y modernas han surgido en su gran mayoría desde adentro de la iglesia, a través de falsos maestros mentirosos que han arrastrado tras sí a los discípulos. Pero como veremos en nuestra enseñanza de hoy, esto ha ocurrido principalmente por no atender a una súplica apostólica que nos fue dada en las Sagradas Escrituras. Ya esto estaba anunciado, ya esto estaba profetizado. Así que en la mañana de hoy vamos a ver nuestro segundo sermón titulado Una súplica apostólica. Esta es la segunda parte y vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, el contenido de la súplica, que lo veremos en verso 28, y vamos a ver la razón o el motivo de la súplica en los versos 29 al 32. El apóstol Pablo hace llamar a los pastores, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, y les hace una súplica, les da una exhortación. Antes de hacer esta exhortación, él valida con su testimonio, con la fidelidad de su ministerio, su autoridad, más allá de que era un apóstol, para poder rogarles y exhortarles sobre lo que les va a decir. Luego de validar su testimonio para hacer esta súplica a los ancianos, Pablo procede a exhortarles sobre varios asuntos. En primer lugar, tenemos un sentido llamado a que los pastores cumplan con la labor impuesta de parte de Dios, quien los puso en la iglesia por medio de su Espíritu Santo. En el verso 28 leemos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Y vemos que en esta súplica hay 2 partes que son claras en el texto. En primer lugar, tenemos una exhortación al cuidado personal de los pastores, es decir, hacia la autoverificación espiritual. Nótese cómo dice el texto: mirad por vosotros. Es decir, primero los pastores debían ver por ellos mismos. Los pastores debían tener una constante autovigilancia espiritual
para poder dirigir el rebaño. Los pastores de una iglesia deben cultivar una rica y profunda relación de comunión con Dios que vaya mucho más allá de sus responsabilidades personales de liderazgo. Hermanos, el pastor no debe orar o estudiar su Biblia solo para los sermones del domingo, o solo para cuando tenga un difícil caso de consejería. Él debe cuidar de sí mismo. De hecho, esta exhortación también es hecha por el apóstol Pablo a su discípulo e hijo en la fe, Timoteo. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 16, nótese cómo el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Sí lo nota? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Antes de tener cuidado de la doctrina, ¿de qué había que tener cuidado? De él mismo. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y luego ¿qué? A los que te oyeren. Primero, debía haber una verificación de sí mismo. Hermanos, un pastor o líder no podrá cuidar de otros si no se cuida a sí mismo, en primer lugar. No podremos cuidar de otro si no cuidamos de nosotros mismos. Además, por su llamado, por la naturaleza de su llamado, es muy importante que se mantenga en integridad, ya que su caída en pecados graves o escandalosos puede traer mucho mal y mucho oprobio al nombre del Señor Jesucristo. Cuidar de sí mismo implica incluso cuidar o asegurarse de que está en la fe. ¿Qué significa cuidar de uno mismo? Pues en primer lugar, implica cuidar de que estamos en la fe. De hecho, el pastor puritano Richard Baxter, en su libro El Pastor Reformado, comenta sobre este asunto lo siguiente, y cito: primeramente, tenga cuidado de usted mismo. Asegúrese de que ha sido verdaderamente convertido. Tenga cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros mientras que usted mismo esté sin Cristo. Se les ha prometido una recompensa gloriosa a los fieles predicadores del Evangelio, pero usted jamás disfrutará de esta recompensa a menos que usted mismo haya recibido primeramente el Evangelio. Y alguno dirá: caramba, pero ¿cómo puede un pastor no ser salvo? Hermanos, hay inconversos en los púlpitos. De hecho, en 1 Timoteo 4:16, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El cuidado de sí mismo para los pastores, líderes, maestros, implica, en primer lugar, asegurarse de estar en la fe. El pastor debe ser diligente en mantener una condición espiritual saludable. Debe predicarse sus sermones a sí mismo, primeramente. Debe mantenerse libre de concupiscencias, pasiones desordenadas y mundanalidad. Debe mantener su fe, su amor y su celo. En resumen, debe pasar mucho tiempo en comunión con Dios. Un pastor debe pasar mucho tiempo en comunión con Dios. Todos debemos pasar mucho tiempo en comunión con Dios. Un pastor mucho más. De hecho, un pastor escribía en un libro diciendo algo impactante. Él decía: mire, un pastor debe hallar incluso su descanso, reposo y entretenimiento en cosas que tengan que ver con el Señor y su reino. Imagínese eso. Voy a entretenerme un rato leyéndome este libro de la teología del pacto. Voy a descansar aquí viéndome este sermón. Aún ese tipo de cosas. O sea, debe estar constantemente con su mente en las cosas del reino.
La predicación del pastor no puede contradecir su estilo de vida, porque esto terminará destruyendo el bien y el provecho que pretende hacer al pueblo de Dios. Todo esto implica tener cuidado de uno mismo. Hermanos, pero la exhortación no es solo aplicable a los pastores o líderes, es principalmente a ellos, y en el texto es a ellos. Pero todos los creyentes debemos tener cuidado de nosotros mismos. Muchos esposos no pueden hacer bien alguno a sus esposas espiritualmente hablando porque no tienen cuidado de sí mismos. Tal vez tú, mi hermana, no estás haciendo el bien espiritual que sabes que tienes que hacer a tus hijos porque no tienes cuidado de ti mismo. En la medida que tengamos cuidado de nosotros mismos, seremos más efectivos para ministrar a otros. No puedes dar lo que no estás cultivando en ti mismo. No puedes hacerlo. Pero por otra parte, el apóstol dice a los pastores que deben cuidar del rebaño. Nótese que el texto dice, mirad por vosotros, y luego que dice, y por todo el rebaño. Luego de tener cuidado de sí mismo, ahora los pastores deben tener cuidado del rebaño. El apóstol dice que deben ser obispos y apacentar la iglesia del Señor. Hermanos, cuando nosotros escuchamos hablar de estas figuras, pastorear, apacentar, rebaño, nosotros tenemos, para entenderlo un poco mejor, tenemos que irnos a la labor de los pastores literales de ovejas en los tiempos bíblicos. Y eso nos ayuda a entender la dimensión de por qué se les ponen estos nombres a los pastores. Mire, los pastores de ovejas en tiempos bíblicos llevaban a sus rebaños, mire todo lo que hacían, llevaban a sus rebaños a pastos verdes y buscaban lugares con agua fresca, como ríos, pozos, para que las ovejas pudieran beber. Además de eso, guiaban a las ovejas desde el amanecer hasta el anochecer, todo el día, usando varas y callados para dirigirlas y mantenerlas unidas, que ninguna se saliera o se perdiera. Al final del día, cuando ya terminaba la jornada, los pastores contaban y revisaban cada oveja. Imagínense eso, un rebaño, había que revisar cada oveja, verificando su bienestar y buscando heridas o signos de enfermedad para poder curarlas. Y aparte de eso, habían pastores que hacían turnos en la noche, es decir, que llegaban toda la noche con el rebaño. Pero también había una labor defensiva y de supervisión. Los pastores enfrentaban peligros como leones, osos y sobre todo lobos. Llegaban los lobos a comerse, a despedazar a las ovejas. Y aparte de eso, había ladrones y salteadores que entraban a robarse las ovejas, imagínense. ¿Qué tal ese trabajo? Durante la noche, los pastores llevaban a las ovejas a rediles o apriscos que eran cercados seguros y a menudo dormían en la entrada para protegerlas. Bueno, traiga esa ilustración y asimílela a la labor de los pastores en la iglesia. Hermanos, ¿qué implica esto? ¿Qué implica apacentar? ¿Qué implica que un pastor tiene que apacentar? Hoy tenemos, usted ve por ejemplo una mega iglesia, 10,000 personas y un solo pastor. ¿Qué hace? Hermanos, un pastor debe conocer a cada oveja del rebaño local. Si había un pastor de un redil y una oveja se perdía, él tenía que dar cuenta. Él tenía que dar cuenta. Hermanos, el pastor debe conocer a cada oveja, su carácter, sus intereses, sus debilidades, sus tentaciones,
Debe alimentar a esas ovejas con los pastos verdes y el agua de la palabra de Dios. Debe amarlas tal como Cristo, el buen pastor, amó a sus ovejas y dio su vida por ellas. Debe aconsejar a los que buscan ayuda espiritual, debe edificar a los creyentes en su fe, debe visitar a los enfermos, sanar a la enferma. Estamos hablando espiritualmente. No es de extrañarnos, o sea, al ver esto, no es de extrañarnos que en un mundo tan centrado en el hombre, pocos anhelen esta labor. No es de extrañarnos. Si usted cree que el pastorado es pararse en un púlpito a predicar, muchos quieren eso. Pero cuando usted se va a la labor bíblica de apacentar la iglesia, muy pocos quieren eso. Muy pocos quieren eso. Si a usted le parece que es complicado, que están los esposos y esposas, lidiar con el carácter de su esposo o de su esposa, imagínense lidiar con 20 caracteres diferentes, o 30 o 50. No es un trabajo fácil. Pero ¿qué dice, por ejemplo, el apóstol Pedro sobre eso? En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos, y aquí está hablando de los pastores, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, que dice en verso 2 lo mismo que Pablo, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuál es la razón principal, hermanos, por la cual los pastores están llamados a cumplir su labor? La realidad gloriosa de que Cristo compró su iglesia con su sangre. Eso es lo que dice el apóstol. Nótese cómo lo dice en versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia ha sido comprada a precio de sangre. El Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, dio su vida por ella. Hermanos, esta es una realidad en la cual nosotros no profundizamos. No, si Cristo compró su iglesia. Si nosotros meditásemos en esta gloriosa verdad, no veríamos la iglesia como algo tan ligero. No veríamos la iglesia como algo tan ligero. Ahora bien, esta es la súplica. El apóstol les está diciendo, mirad por vosotros, mirad por el rebaño, apacentar, pastorear la iglesia, cuidarla, guiarla, alimentarla. ¿Por qué tanta urgencia? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, la razón o motivo de la súplica, verso 29. ¿Por qué es tan urgente que los pastores cumplan su labor? Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahí está la imagen, ¿no? Los pastores con el rebaño, ¿y quién vendrá? Lobos. Lobos que no perdonarán al rebaño. ¿Usted se imagina el lobo hambriento y la oveja? No me coma, perdóneme. ¿Usted qué cree que vas a persuadir a ese lobo de que no lo haga? Absolutamente nada. No perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Esta exhortación al cumplimiento cuidadoso de la labor pastoral tiene un motivo, que es casi profético, y cuyo cumplimiento vemos en nuestros días y seguiremos viendo hasta el fin. La entrada de la herejía y el error en la iglesia. ¿De qué manera Pablo lo explica a los pastores? No, en primer lugar les dice que va a haber infiltración externa. Infiltración externa. Nótese cómo lo dice. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿De dónde venían los lobos? De afuera. Es una amenaza externa. Los pastores debían estar atentos a la llegada de los lobos que venían para devorar las ovejas. En ocasiones, las amenazas contra la iglesia vendrán desde afuera y es una de las responsabilidades de los pastores enfrentar estas amenazas. Satanás siempre intentará negar, modificar, torcer o cambiar la palabra de Dios por sus mentiras. Esa siempre ha sido su estrategia. Hermanos, debemos entender algo, y esto debe ser muy claro. Lamentablemente, muchos han pensado que el modus operandi o que la manera de atacar de Satanás es una manera sobrenatural, visible, estrambótica, es una manera como las películas, son ataques físicos, son personas que se retuercen. Muchos piensan que esa es la manera como Satanás viene e intenta destruir el rebaño de Dios. Pero esa no es la manera. Ustedes han escuchado hablar del término guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Cómo se desarrolla la guerra espiritual? ¿Es una guerra visible, de trinche y cuchillo? ¿Es una guerra física? No. No es una guerra de esa manera. Es una guerra cuyas armas son espirituales. Y el modus operandi de Satanás siempre ha sido y será el mismo. Él no va a venir a hacer que personas vengan, se revuelquen y demás. Él no va a venir a atacarle a usted físicamente. Lo que Satanás hará siempre será torcer la verdad de Dios y cambiarla por la mentira. La guerra espiritual es una batalla por la mente. Es una batalla por la verdad. Esa es la guerra espiritual. Y siempre ha sido así. Dios crea a Adán y Eva y Satanás ataca a Eva. ¿Cómo la ataca? ¿La ataca físicamente? ¿Qué hace? Ataca el mandamiento de Dios. Ah, ¿que Dios dijo esto? Eso no es cierto. Cuando vino el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo atacó Satanás? Ah, mira, si tú eres hijo de Dios, haz esto. No, escrito está tal cosa. Ah, pero escrito está tal otra. Siempre es un ataque a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Siempre es llevar al ser humano de la verdad al error. Cuando Eva creyó la mentira de Satanás, trajo la maldición del pecado. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre cambió la verdad por la mentira, entró la muerte a todos los hombres. Y hoy sigue siendo exactamente igual. ¿Usted cree que esto es una batalla física? Esto es una batalla de ideas. Es una batalla de la verdad contra el error. Y esta advertencia, antes que le hiciera Pablo, la hizo el Señor Jesucristo. Mateo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, notemos que estos lobos rapaces vienen vestidos
de ovejas. Ellos tendrán apariencia de piedad. Grábese una cosa. Todo falso maestro, todo lobo rapaz, dirá inicialmente que es ortodoxo, que es confesional, que cree lo mismo que usted, que es sola escritura, pero a su paso terminará dejando destrucción, iglesias divididas, lágrimas y almas que se van al mundo. Estos lobos necesitan las plataformas evangélicas para poder esparcir su veneno, ya que de otra manera nadie los escucharía. Ellos no van simplemente a salir de la nada, no, ellos necesitan las iglesias. La gran mayoría de las veces, estos lobos rapaces tienen motivaciones económicas. Dinero. La gran mayoría de las veces. Esa es la advertencia cuando Pablo le escribe a Tito en capítulo 1, verso 10, dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, en este caso eran mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, y mire lo que dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Por qué lo hacían? Por ganancia deshonesta. Ahora, en nuestro ámbito reformado, estos lobos aparecen no tanto por motivaciones económicas. O sea, la gran mayoría de las veces que usted ve a un lobo atacando nuestras iglesias en la reforma, lo hacen más bien con motivaciones de orgullo. Lo hacen buscando alabanza de los hombres, visibilidad. Lo hacen por motivos de soberbia. Y esa es otra razón que también Pablo advierte en 2 Timoteo capítulo 4, en verso 3, nótese lo que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No es solamente el dinero. Es más, cuando un lobo llega a las iglesias reformadas no tienen dinero. No son iglesias ostentosas, pero igual llegan esparciendo su veneno. Quieren pasar por eruditos, por académicos, hacerse alabar. Hermanos, ¿cuál es la advertencia de Dios en su palabra en esta mañana? Debemos tener cuidado de los falsos profetas, de los maestros y de las herejías que circulan por doquier. Hermanos, estamos llenos a nuestro alrededor de herejías, de falsas doctrinas. ¿Y saben por qué eso está haciendo hoy más daño que en otras épocas de la historia? Porque vivimos en la era del relativismo moral. Como el mundo está en la era de la tolerancia, de las verdades relativas y subjetivas, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, hoy en día la verdad está siendo más atacada, porque la verdad no importa, las verdades son lo que tú creas. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Y hoy en día no se puede denunciar o hablar de aquellos que enseñan herejía y error. No se puede hablar de eso porque se dice que somos faltos de amor. Pero la realidad bíblica es que el amor se goza en la verdad. Dejar que los hombres perezcan, se vayan al infierno en una mentira, no es amoroso. Lo más amoroso que podemos hacer es como atalayas alertar de las herejías, de las falsas doctrinas y de los lobos rapaces que han entrado a la iglesia. Hoy, en nuestro tiempo, hay que darse la mano y abrazar a aquellos por los cuales muchos dieron su vida como mártires para denunciar y para atacar. Hoy tenemos iglesias aún reformadas, o que se dicen reformadas, bebiendo el vino de la fornicación de Roma, por ejemplo.
Ahí está el catolicismo romano, con su falso evangelio de la fe más las obras de la ley, con su idolatría de los santos, con su exaltación abominable de María aún sobre Cristo. Allá afuera están las sectas que niegan la Trinidad, como los mormones, los testigos de Russell o los unicitarios. Jesús solo, que le llaman. Allá afuera están los adventistas con su otra fuente de revelación, que niegan la plenitud de la obra de Cristo porque aún hace falta una parte de su sacrificio, que siguen rudimentos dietéticos que fueron abrogados por Cristo en la cruz. Hay iglesias neopentecostales que se desviaron tras el evangelio de la prosperidad, otras aberraciones doctrinales y místicas que nada tienen que ver con Cristo. En México y en Colombia están tomando fuerza las raíces hebreas que quieren volver a la esclavitud del pacto mosaico que nunca fue dado para salvar. ¿Y qué de la reforma? Tenemos liberales encubiertos que niegan la inerrancia de la Escritura, académicos con herejías disfrazadas de intelectualismo, neocalvinistas sincréticos que se han desviado a la mundanalidad. De todo eso hay que estar alerta. De todo eso hay que estar alerta. Pero hoy no se puede hablar de esto, porque es falto de amor, porque es intolerante. Pero Pablo prácticamente ruega a los pastores a que velen. Aún con nombres propios denuncia a maestros que enseñan esto, como Alejandro, Himeneo, Fileto. No es falto de amor denunciar el error, porque usted puede morir ignorando muchas cosas del mundo. Usted puede morir ignorando un montón de asuntos que no tienen importancia, o que tienen importancia pero solo para las cosas de esta vida. Y usted puede morir ignorando eso. Pero si usted muere ignorando la verdad del evangelio de Cristo, usted se va a condenar y se va a ir al infierno. Usted no puede ignorar el evangelio. Y como dijo el apóstol, no es que hay otro evangelio, solo que hay algunos que pervierten el evangelio. El evangelio es que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvar a los pecadores, y que ha resucitado de los muertos y vendrá a juzgar con justicia al mundo. Y que Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan de las vanidades en las que han vivido, a que se arrepientan de los pecados en los que han vivido y a que crean en el Señor Jesucristo para salvación. Ese es el evangelio. No que hay que agregarle el bautismo, no que hay que agregarle obras, no que hay que agregarle esto y aquello. El evangelio de la gracia es que Dios salva al pecador que no puede salvarse a sí mismo en la persona de Cristo. Pero el apóstol Pablo también dice que no solo vendrán lobos, que no solo vendrán amenazas externas, sino que habrá corrupción interna. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Que a pesar de esta advertencia, en la iglesia de Éfeso, esto pasó. Ahí mismo, unos años después, ya estaba pasando. Mire, Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí la palabra doctrina o diferente doctrina es la palabra heterodoxia. Ortodoxia es estar en la doctrina correcta. Heterodoxia es diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ya estaba pasando. Hermanos, la mayoría de las herejías antiguas fueron traídas por obispos de la iglesia, por pastores de la iglesia. Muchas de las herejías del primer siglo, del segundo siglo, fueron enseñadas por pastores.
que salieron de la iglesia. El apóstol Pedro también habla de esta realidad en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Nótese cómo lo dice. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, ¿qué es lo que dice el apóstol? Que el objetivo de aquellos que salen de la iglesia hablando cosas perversas es llevar a cabo su propia agenda personal. Ellos dirán que hacen las cosas por amor a Dios y a Cristo, pero lo que finalmente quieren es que las ovejas se vayan detrás de ellos, arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es lo que finalmente buscan. Hermanos, estamos queriendo decir con esto que solamente en nuestra iglesia local o que solamente en las iglesias que se confiesan como bautistas hay salvación. Por supuesto que no. Hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, es indestructible. Está en todo lugar. Algunos se confiesan bautistas, pero hay otros que se confiesan presbiterianos, hay otros que se confiesan anglicanos, hay otros que se confiesan metodistas, hay otros que se confiesan pentecostales. La iglesia de Cristo no es una denominación. La iglesia de Cristo son todos aquellos que están unidos a Cristo por la fe, y hay muchas iglesias de Cristo que están enseñando la palabra de Dios, celebrando las ordenanzas correctamente. Pero las sectas están allí y han salido de dentro del cristianismo. Se han desviado. Como iglesia, ¿qué es lo que nos dice el apóstol? ¿Qué le dijo a los pastores? Que debemos ir avanzando hacia la unidad de la fe, y el mandato apostólico en verso 31 es a velar. ¿Usted sabe qué es velar? ¿Alguno que vino de una iglesia pentecostal estuvo en una vigilia? ¿Sí? Eso significaba tener los ojos bien abiertos, velar. Hay veces que ni siquiera podemos velar en medio de la enseñanza de la iglesia. Ni ahí podemos velar. El mandato es a velar ante cualquier amenaza externa o interna que pueda surgir. Y debemos decir con pesar que esto no se evidencia muchas veces hasta que es demasiado tarde. Muchas veces no se evidencia. Hermanos, las confesiones de fe, por ejemplo, tienen gran utilidad en este punto, ya que nos muestran un marco mínimo y seguro de las principales doctrinas bíblicas que como iglesia decimos creer y proclamar. Así que nos movemos en ese marco. ¿Qué debemos hacer ante los falsos maestros? ¿Qué debemos hacer ante los lobos que vienen con apariencia de piedad? Segunda carta del apóstol Juan. Dice en capítulo 1, verso 9 lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Sí ve la sentencia apostólica? No, pero es que todo el mundo tiene a Dios. No, no es cierto, dice el apóstol. Si alguno no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esa es la realidad. ¿Y qué dice en verso 10? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de Cristo. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No le extienda el brazo de compañerismo. Finalmente, en verso 32, ¿qué es lo que hace Pablo? ¿O qué les dice Pablo a los pastores? Que les ayudará a protegerse de estas amenazas. Pablo encomienda a los pastores a Dios y a la palabra, que tiene poder de sobreedificaros.
Este es un poderoso argumento para la sola Escritura. Analícenlo. Pablo no los encomienda a Pedro, ni a una supuesta iglesia institucional. Este era un asunto clave, importante, la amenaza a la doctrina. ¿Qué le dice el apóstol a los pastores? Ahí tienen la palabra. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Con eso, ustedes tienen lo que necesitan. Pero ya estaba Pedro, que supuestamente era el primer papa. ¿Por qué no le dijo, mira, ya está Pedro, lo que Pedro diga? No, la palabra. Ahí está la palabra, que tiene poder para sobreedificarnos. Unas aplicaciones. Amada iglesia, gracia inefable, debemos tener los ojos bien abiertos. Debemos velar ante las amenazas externas, pero también hacia las amenazas internas. Hermanos, una sola persona hace un desastre en una iglesia, venga de afuera o salga de adentro. Hace relativamente poco, en una iglesia local, llegó un hombre que supuestamente se congregaba en una iglesia reformada, llegó a visitar porque se había mudado a la ciudad, y desde que llegó, los hermanos identificaron que había algo que no cuadraba. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo pudieron? Pues estaban velando, porque estaban preparados, porque tienen la Escritura, conocen la doctrina de Cristo, conocen su confesión. Y cuando este hombre empezó a decir, no, pero es que no deberíamos estar haciendo eso, deberíamos estar haciendo aquello, y era un hombre que hablaba duro y que hacía mucho escándalo y demás, y decía, pero venga, no, es que la iglesia tiene que... Y lo que más me llamó la atención es que no fue el liderazgo de la iglesia quien lo frenó. Un hermano, miembro, que nunca habla, un hermano que nunca habla, impresionante. Estaban hablando y él empezó con su tema y este hermano le dijo, mire, usted tiene que calmarse, eso no es por ahí. Posterior hubo conversación con otros hermanos, pero finalmente se fue y no volvió. Se dio cuenta que la iglesia estaba firme, la iglesia estaba blindada, se fue. Hermanos, esto no es cuestión de los líderes, de los maestros. Usted debe amar la iglesia que Cristo ganó por su sangre. Usted debe cuidar, proteger, ayudar en ese trabajo. Estar con los ojos bien abiertos. No, que llegó una persona. No estoy queriendo decir con esto ahora que vamos a meterle malicia a todo el que llega. No, no es eso, hermano. Pero sí debemos estar muy atentos a todo el que viene con enseñanza. No, es que yo estudié en el seminario X, vengo de por allá, y bueno, ¿y usted qué cree? Y a veces hay que escarbar, pero las cosas salen. ¿Sí? Cierta ocasión, un hombre llegó, contó algunas cosas en las que estaba de acuerdo, todos los pastores bautistas salieron a apoyarlo, y luego salió a la luz que era casi católico. Debemos estar atentos. Llegó una persona, usted está hablando y de repente, no, ¿sabe qué? Yo no creo mucho eso que dice ahí en las confesiones, yo no creo mucho aquello. No, espérese un momentito. Vamos a hablar con los líderes. Vamos a hablar con los maestros. ¿Cómo así? Hay que estar muy atento, no dejar que ese poco de levadura le dude toda la masa. No debemos prestar nuestros oídos a doctrinas heterodoxas, pero también debemos estar atentos, hermanos, hacia las amenazas internas. Si vemos que hay un hermano que se está desviando, un hermano que está transitando, obviamente en amor, hermano, ven qué es lo que estás leyendo, qué es lo que estás viendo, mucho cuidado.
Y les voy a decir algo, amados hermanos. Muchas veces, como reformados, pensamos que esto no es para nosotros. Porque a nosotros no nos van a engañar con esas cosas. Las herejías, según el libro de Gálatas, son una obra de la carne. Nadie está exento de esto. Nadie está exento que comiencen a desviarlo. Otra aplicación es que debemos confiar en Dios y en la palabra de su gracia. Vamos a enfrentar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la Escritura. Con la Escritura. ¿Pero qué implica eso? Que tenemos que profundizar más en la Escritura, que tenemos que usar mejor la Escritura. Qué pena es, hermanos, que venga una herejía de esta y ni siquiera podamos presentar defensa de la fe que hay en nosotros. Ni siquiera podemos decir eso no es así porque la Biblia dice. No tenemos esa capacidad. Debemos profundizar en la palabra del Señor. Así que, hermanos, no hagamos oídos sordos de esta súplica, de esta advertencia. Tal vez en este momento no la estemos necesitando, pero créanme que la vamos a necesitar. La vamos a necesitar. Siempre llega un momento en donde llega un lobo. Siempre llega un momento en donde surge de adentro. Velemos, hermano.